Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí durante el Guadalupe Reinas 2024. El Guadalupe Reinas es la maratón de lectura que organizamos en Libros Difortipos cada año. La idea es leer 10 libros escritos por autoras a partir de algunas consignas y yo conseguí leer los 10 libros. De hecho, terminé el 10º libro el 4 de enero. Me quedó tiempo para seguirlos leyendo y pues voy a platicarles de cuáles fueron y qué me parecieron en el video en el que justamente hice como mi TBR. En realidad ya les platiqué de ellos, pero pues ahorita es más bien como de mis impresiones y ya sabiendo de qué se tratan. Entonces se los voy a ir platicando en el orden en el que los fui yo terminando, no en el orden de las consignas en sí, y les voy a ir mostrando. El primerito que terminé fue El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Este lo leí para la consigna de lectura conjunta y yo sabía que iba a ser una historia muy dura de leer, una historia que me iba a poner muy triste y sí lo fue, pero también me sorprendió mucho porque a pesar de que habla de algo muy terrible, que es pues la historia del feminicidio de la hermana de la autora, pero la manera en la que está contada la historia, cómo va recuperando también testimonios de cómo la gente veía a Liliana, es en realidad como una reconstrucción de quién era Liliana, de su vida, y aunque pues es muy doloroso de leer, hay partes en las que sí lloré mucho. Creo que al final la sensación que me dejó fue como de un abrazo, rememorar lo bonito que Liliana le dio. Y pues siento que fue la manera también de Cristina de hacer como duelo, de cerrar con esa etapa y un poco también pues, buscar justicia también, porque de hecho el asesino sigue prófugo. Hay teorías de que quizás ya falleció, pero pues no se sabe. Entonces, pues sí, es una historia que sacude, pero que está muy, muy bien escrita. Estuve además escuchando los audios de cuando se leyó en voz alta en el grupo de Leemos Juntas y eso también fue una experiencia porque aunque yo no lo leí en su momento, pues también eso me permitió sentir como la compañía de las demás chicas. Para la consigna de libros sobre la lectura leí Somos Animales Poéticos de Michel Petit. Son ensayos alrededor de cómo la gente supera traumas o se relaciona a través de la lectura. Tiene un ensayo sobre las bibliotecas, por ejemplo, tiene un ensayo sobre leer durante la pandemia, tiene un ensayo sobre la lectura para procesar el trauma y cosas así. Está muy interesante, tiene algunas cosas que no me encantan, de pronto todavía hay como mucho este discurso de que leer te hace mejor persona o de que leer te hace que seas mejor que otros y eso me choca un poco, pero también habla de cosas muy bellas respecto a el leer en comunidad, respecto a el leer el mundo y no solamente leer los libros y eso me gustó bastante de este librito y además pues lo leí. Además se lee muy fluido, a pesar de que son ensayos, a mí me cuesta mucho trabajo leer ensayo y no fue el caso con este libro. Para la consigna comodín, que era inventar la propia consigna, mi consigna fue leer la continuación de una saga que ya hubiera empezado y para este leí Beneath the Sugar Sky de Cinnamon McGeary, tercero de la saga de The Wayward Children, que trata acerca de una escuela para los niños que regresan de sus mundos mágicos y pues no pueden adaptarse de nuevo a este mundo. Y este libro es, digamos, la continuación directa del primero que narra la llegada de la hija de uno de los personajes del primer libro, pero hay ciertas circunstancias que hacen que tengan que ir a buscar a la madre para poder restaurar la normalidad en el mundo mágico del cual pertenece. A mí estos libros me gustan muchísimo, no solamente la premisa me parece bien interesante, sino me gusta mucho cómo maneja, cómo hace como una especie como de taxonomía de los mundos mágicos y me gustó mucho la aventura de este tercer libro, me gusta mucho que también pues hace énfasis en ciertos personajes que yo tenía muchas más ganas de conocer en el primer libro. Pero hay ciertos elementos que no me gustaron tanto. De los 3 que he leído hasta ahorita ha sido el que menos me gustó. Principalmente el hecho de que la protagonista no me cayó bien. No me gustó la protagonista. Estaba como muy obsesionada
todo el tiempo pensando en su peso, todo el tiempo pensando en que era gorda. Ese énfasis de todo el tiempo estar pensando en eso, y de todo el tiempo estar diciendo eso, y de todo el tiempo darle como tanta importancia al peso de la protagonista, me frustró bastante. Para la consigna de autora palestina o con ascendencia palestina, originalmente había planeado leer Un detalle menor de Adania Shibli, pero al final decidí cambiarlo. Fue el único libro que cambié conforme a mi lista de lecturas planeadas, porque el principio es muy lento y pesado, y los comentarios de otras chicas que lo estaban leyendo me desanimó bastante de continuarlo. Y gracias a la recomendación de otras personas, se me antojó más leer una novela gráfica que se llama Squire, de Nadia Shamas y Sara Alfaghi. Es la historia de una chica que quiere convertirse en caballera del ejército. Básicamente ella pertenece a los Ornu, que pues son una facción subyugada, una facción aislada y una facción pues de alguna forma conquistada, que son discriminados y aislados. Y ella se quiere unir a los caballeros porque además se quiere convertirse en una heroína, porque pues también es una posibilidad de una manera de mostrar que los Ornu también pues son personas valiosas que también pueden ayudar al reino, y pues ella se une a los caballeros ocultando su identidad. Es una historia muy muy típica con algunos pequeños toques de fantasía sobre pues justamente como los descubrimientos que va haciendo ella, de cómo ella y otros compañeros pues se van dando cuenta de todas las cochinadas que hay respecto a cómo se manejan los reinos, y también que se van dando cuenta que pues quizás ser un caballero no es lo mismo a ser un héroe, y de cuáles realmente los actos que llevan y de cuáles son realmente los actos que llevan a convertirse en un héroe. Para el libro decimonónico leí Matilda de Mary Shelley, y este libro es una cosa muy densa. Está muy bueno, o sea, la verdad Mary Shelley, su forma de escribir era increíble, era muy muy poética, y la historia es una historia de amor pasional muy trágica, pero muy o sea, la verdad es que sí, ahorita la hubieran súper cancelado a la pobre Mary Shelley, porque básicamente es la historia de incesto de un padre y su hija. Pero es interesante cómo explora, porque a ambos, tanto el padre como la hija, esta atracción mutua que sienten, obviamente también les produce un rechazo y un temor y una cosa que saben que está mal. Entonces, es una muy buena historia, es un muy buen libro, es un libro muy incómodo y es súper trágico. Para un libro prestado leí El guardián de los dragones de Carol Wilkinson. Este es un libro de fantasía sobre una niña en la antigua China que es la sirviente de un hombre que se encarga de cuidar a los dragones del emperador. Pero este hombre es sumamente cruel, y esta niña escapa junto con uno de estos dragones y una piedra que el dragón insiste en proteger. Es un libro que a mí me gustó bastante, me gustó mucho como esta ambientación, y me gustó mucho la personalidad del dragón, y la historia de la niña se me hizo linda, que es una historia bonita, tampoco es así del súper súper librazo, y creo que si lo hubiera leído antes de leer tantas historias que ya he leído justamente ambientadas en China y además por autoras chinas, me hubiera gustado un poco más. Siento que se quedó como muy por encima respecto, no sé, a la forma de vida, al folclore y a la mitología de ese país. Entonces ese lado como que no me encantó, pero en cuanto a la historia en sí, a la historia de la niña, que además es una historia pues muy bonita, y también pues a toda la dinámica del dragón y todo cómo se va desarrollando la historia, se me hizo muy bella y sí me gustó bastante. De hecho, hablando justo de estas cosas que como que me chocaban un poquito, me frustraba de pronto la manera en la que hablaba el dragón, y no sé si eso también es por la traducción, pero como que trataban de hacerlo como muy solemne y como con esta, como creen que habla la gente en China, y siempre como en tercera, no sé, como que no, me chocaba un poquito. Sí, está bonito, o sea, está bonito, está tierno, sé que hicieron una película hace poquito, entonces tengo curiosidad de verla, y disfruté de leer este libro. Este libro lo estuve leyendo durante el reto de 24 horas. En mi TikTok hice un vlogcito así súper lindo encima de cómo estuve leyendo.
Estoy leyendo también estuve leyendo el libro de Esperanza Ambiental, que fue Un mar de esperanza, de Andrea Sanzarroyo, y que también me gustó mucho. O sea, este libro se me hizo muy interesante porque es un libro que recopila la investigación de la autora alrededor de diferentes grupos, de diferentes comunidades que han logrado hacer conservación fuera del gobierno o fuera de lo que dicta pues el gobierno. Han conservado la naturaleza, pero también a la vez ayudándose así a conservar su estilo de vida y la estabilidad de esta. Y creo que es una cosa muy bella porque nos muestra cómo es posible justamente esta convivencia entre la naturaleza y los seres humanos, este poder sí utilizar los recursos que la naturaleza nos da, pero sin hacer una explotación sin sentido, sin hacer una pues destrucción de esta, porque pues al final esta destrucción conlleva también nuestra propia destrucción. Es un libro que sí está muy lleno de esperanza y la verdad es que me pareció bastante amena la manera de platicar de la autora. Coincido bastante en varios de los puntos de vista en cuanto a ella expresa su opinión de estos temas y pues estuvo bastante bien. Yo pensé que iba a ser más pesado, yo pensé que al ser justamente como esta investigación me iba a aburrir y no fue así. También en el reto de 24 horas estuve leyendo el libro con temática deportiva de Sunshine Court de Nora Sakavic, que de este libro ya he hablado varias veces, de hecho este año, porque fue uno de mis libros favoritos del 2024. Ya hablé de él en este video en el que les platico cuáles fueron. Fue el último libro que leí en el año y me fascinó completamente. Es el cuarto libro de una saga, pero ya desde otra perspectiva, con otros personajes, vamos viendo también pues otras dinámicas y vamos viendo también algunas de los hechos ocurridos en el tercer libro, pero desde este otro personaje. Y es una historia que está muy, muy densa. Se nota mucho también el progreso de la escritora, la forma en la que ha ido mejorando su escritura y su manera de contar. Es una de mis sagas favoritas. Entonces, este libro me encantó. Ya les platiqué, les digo en este video. Y pues fue el último que leí en ese año. Pero también en el reto de 24 horas, ya así en las últimas horas, leí el fanzine, que fue Dolorcito de Mierda, que es el fanzine que hicieron algunas de las chicas de Libros Bifortipos junto con las chicas de Leemos Juntas, que es el grupo de lectura en voz alta, alrededor de las reflexiones que hubo al leer el Diario del Dolor de María Luisa Puga. Y estas chicas pues escribían desde su propia experiencia del dolor. Hay poesía, hay cuento, hay una especie como de ensayo también y es una cosa muy bonita y muy cercana, digamos, de pues ver como la experiencia de estas chicas. Hay cosas muy bellas, la verdad es que es un gran fanzine. El último libro de El Guadalupe Reinas que leí en el reto fue ya el libro que terminé justo el 4 de diciembre, que es el volumen 4 de The Husky and His White Cat Shizun de Rou Bao. Este libro también ya les platiqué, lo incluí en mis mejores lecturas del 2024 porque lo empecé en el 2024 y el volumen 3 lo leí en el 2024. Entonces hice una medio trampita, digamos. Este libro ha sido mi favorito porque es una cosa muy bella de romance y erotismo, pero al mismo tiempo con cierto drama y tensión entre los personajes. Es un libro que es muy doméstico porque digamos que después de los hechos ocurridos en el tercero y de varias cosas, de varios veintes que le caen al protagonista y de varias cosas que ocurren, en este cuarto volumen pues ya todo es como mucho más tranquilo, mucho más pausado, que les da mucho más tiempo también a ambos de explorar estos sentimientos que sienten el uno por el otro y también de este conflicto que sienten por sentir esto. Entonces es una cosa muy, muy, muy bonita. Disfruté muchísimo leer ese libro y me encantó que fuera pues justo con lo que cerré el año pasado y con lo que empecé este año y con lo que terminé el Guadalupe Reinas 2024. Y esas fueron pues mis lecturas, eso fue todo. Yo espero que estén muy muy bien, espero que tengan una linda semana y mágicas lecturas. Bye.